Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Hola. Buenas. ¡Ey! Hola. Bueno, buenas tardes, noches. Muchísimas gracias a todo el mundo por estar aquí. En el programa ponía que era una presentación, pero realmente una pre-presentación. Porque el libro del Estado Feroz iba a salir para estas fechas, pero finalmente se retrasa su salida a principios de año. No parecía como que fuese un libro, a principios de septiembre. No parecía un libro que fuese como para muy veraniego, para que funcionase bien en julio y agosto. Entonces se decidió un poco que va a salir. Ahí aparte no paran de pasar acontecimientos relacionados con esto, o sea que casi mejor porque se incorporarán más cuestiones. Aquí a mi lado tengo al autor del libro que se prepresenta, que es Pablo Elordi, fundador en su día o uno de los fundadores del periódico Diagonal, que está en el origen de un medio que seguro que conocéis y que consultáis a diario, que es el Salto. Pablo, dentro del Salto, se encarga de toda la información de política y de ahí surge la idea de hacer este libro sobre la guerra sucia, las cloacas, el Estado profundo. Entonces, lo primero que te iba a preguntar, Pablo, es si a alguien le importa la guerra sucia. O sea, tengo a veces la sensación de que acaba de salir una noticia, ¿no? Como fue ahora, acaba de salir que se espió a 59 diputados de Unidas Podemos hace 7 años y la sensación es como, ¿esto le importa a alguien ahora? Sí, la pregunta nos la tenemos que hacer si de verdad importa, si cambian cosas cuando se conocen estos acontecimientos o si realmente no. Porque es verdad que es, como se dice tantas veces, lo de café para cafeteros, ¿no? Es un tipo de prácticas que sabemos que existen. Hay que tener en cuenta que hay un tanto por ciento importante de la población que consideran que son válidas, ¿no? Siguiendo las enseñanzas que nos podemos remontar a Maquiavelo de nada es ignominioso si funciona para el beneficio de la patria o para la razón de Estado, ¿no? Que es el concepto clave con el que se enmascara todo este tipo de actividades rozando lo criminal. Existe ese tanto por ciento, hay un tanto por ciento a la que efectivamente le importa, ya sea porque son de sectores afectados o de sectores sociológicos, de una base social afectada. Podemos decir, en este caso es muy claro, ¿no? Personas del ámbito de la izquierda abertzale o simplemente personas que han estado en movimientos sociales vascos que venían denunciando este tipo de prácticas y ahí sí que hay un sustrato de gente, muchas más allá de las afectadas, que se ven interpeladas y que se indignan, incluso aunque haya ladrillo sobre ladrillo en este tipo de actividades. Hay, yo creo, una parte que por una cuestión simple de derechos humanos considera que los derechos humanos están por encima de ese beneficio de la patria, incluso aunque se cometan acciones ignominiosas, ¿no?
y eso, digamos, creo que es al público al que tenemos que apelar. Y, por supuesto, hay una mayoría silenciosa, como dijo Richard Nixon en su día, ¿no? La mayoría silenciosa a la que es muy difícil mover con estos temas. Sí, pero, digamos, acabas de mencionar a Nixon, ¿no? A principios de los años 70, en Estados Unidos, se produce el escándalo Watergate. Sí. Que es que el gobierno de Richard Nixon espía al partido de la oposición, y eso provoca un escándalo que acaba con la caída de nada más y nada menos que un presidente de Estados Unidos. Sí. Hoy nos acabamos de enterar de que 59 diputados de Unidas Podemos fueron espiados. Sabemos un montón de cosas sobre el espionaje también al independentismo catalán. Sí. Y eso parece como que ha tenido menos repercusiones de lo que pudo ser la guerra sucia contra ETA. O sea que el anterior caso, que era la guerra sucia, contra una organización que se dedicaba a secuestrar a gente, a poner bombas y tal, provocó mayor escándalo en la democracia española, la guerra sucia contra ETA, que la guerra sucia contra un partido que había votado un montón de gente y contra un independentismo que utilizaba medios pacíficos. Pero esto lo vemos en retrospectiva, ¿no? Todo el tema de los grupos autónomos de liberación, los GAL, en retrospectiva genera un escándalo porque, digamos, obviamente la sociedad aprende y tiene esas herramientas. Pero el propio ministro de Interior de aquella época, Antonio Asunción, uno de los ministros de Interior, son épocas de cambios también, cuando se está generando todo el escándalo de la guerra sucia de los GAL a través de medios de comunicación como Interview, El Mundo, etcétera. Antonio Asunción dice: lo que nos mata a nosotros son los escándalos de corrupción económicos. La guerra sucia no es un problema, lo que pasa que no se ha hecho bien. Y esto lo dice, digamos, en unas conversaciones, porque los gobiernos normalmente, y esto también lo tenemos que aprender, caen por cuestiones de índole económica y por cuestiones de crisis económica. Que durante ese tiempo el Estado esté haciendo este tipo de acciones, visto con el tiempo, nos parece algo completamente, por supuesto, ilegítimo, pero algo completamente deleznable. Pero ni siquiera en aquel momento yo creo que se tenía la conciencia. Dicho esto, lo que creo es que la policía mal llamada patriótica, el Ministerio de Interior de Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez, con el tiempo, al pasar de los años, nos parecerá uno de los puntos más oscuros, uno de los puntos de mayor criminalidad por parte del Estado. Ahora mismo creo que en el subconsciente colectivo todavía no se ha discernido eso de todo lo que tiene que ver con la crisis económica, y esto sí que es una de las tesis, yo creo, la principal tesis fuerte del libro, que es que todo este reforzamiento de esto que yo llamo estado feroz, por no llamar estado profundo, etcétera, todo esto se produce porque entramos en un periodo de terra incógnita que es la crisis económica. A partir de 2008 todo el sistema empieza a caer primero por la burbuja inmobiliaria, empieza a caer por el colapso de los mercados financieros, y el Estado ve que entra en crisis y genera una serie de anticuerpos que son peor, que esto es la clave, digamos, en términos democráticos y en términos políticos. Esos anticuerpos son peores que cualquier solución que hubiera llegado, digamos, en este caso con Podemos, o en el caso también del independentismo catalán, de una renovación de los libretos políticos y de los libretos acerca de la soberanía, de qué es la soberanía cuando hemos entrado en esa incertidumbre económica y en esa
conciencia colectiva de que los mercados financieros mandan más que los poderes electos. Te iba a preguntar respecto, acabas de mencionar como una de las palabras clave, ¿no?, que es Estado profundo. ¿España tiene más Estado profundo que otros países europeos? Probablemente no. Lo que pasa es que España tiene más costumbre, o digamos, tiene una herencia recibida del franquismo por la que vuelca mucho más en el enemigo interno sus demonios que otros países de nuestro entorno, ¿no? Por ejemplo, Francia. Francia tiene un Estado profundo amplísimo, lo sabemos, con lo que es la lucha contra el terrorismo, con lo que es la lucha contra Estado Islámico, contra todas las cédulas de… Hundir un barco de Greenpeace, por ejemplo. o sea, matando a varios tripulantes. Bueno, Estado profundo también en Nueva Caledonia. Claro, o sea que… Funcionamiento de fake news, funcionamiento, etcétera. Ahí sí que podemos tener un debate sobre si Nueva Caledonia es parte del Estado francés, que de hecho lo es, pero si estamos hablando también de enemigo interno o si estamos hablando ya de una lógica más colonial. Pero en el caso de España está muy, muy enfocada, obviamente, a enemigo interno, y el enemigo interno no ha cambiado, digamos, y esto tú lo sabes mejor, mucho mejor que yo, porque has escrito sobre ello, pero no ha cambiado, digamos, anarquistas, rojos, separatistas, podemos decir. Con todo, digamos, cuando no sabían dónde meter a lo inclasificable, toda la liturgia de lo judeomasónico. Y esa práctica, que además ha sido teorizada, no es solo una práctica, viene, digamos, acompañándonos desde la transición, esta persecución de los elementos discordantes con una nación, con la idea de una nación, que de algún modo, y yo aquí además te cogí prestado varias ideas, de algún modo el zapaterismo quiso superar, ¿no? Tenemos esa época de lo que llamamos la España feliz, que llega hasta 2008, en la que, por ejemplo, algo como la bandera se ha conseguido suavizar. Los contornos de la bandera española se ha conseguido suavizar, y al haber también entrado en esos circuitos financieros y también en la liturgia de la Unión Europea, se ha conseguido suavizar lo que era una división entre ganadores y derrotados en la guerra civil. Esto es lo que yo creo, o lo que yo sostengo, que vuelve a colapsar a partir de la crisis económica, y entonces se impone una visión del Estado que de nuevo se vuelca contra el enemigo interno. Anda por aquí Héctor González, que ahora tristemente es más conocido en su faceta de represaliado del caso La Suiza, pero que cuando no está defendiéndose de entrar en la trena escribe excelentes libros de historia, y él ha escrito un libro sobre el caso Scala, que para los que no lo conozcan es un caso paradigmático de guerra sucia en aquel momento contra una amenaza en los años 70, en los años de la transición, que era la reconstrucción de la CNT. Y él, la teoría fuerte de Héctor en el libro es que la crisis que vive la transición, la CNT, no tiene tanto que ver con esa guerra sucia como con conflictos internos. O sea que el Estado puede invertir un montón de dinero en espiarte, en colgarte atentados que tú no has cometido. O sea, el Estado puede invertir un montón de recursos en destruirte, sí, y a lo mejor no te afecta. Entonces, te hago una pregunta, comprometedora. A mala leche. Que es, ¿hasta qué punto podemos
se Sí. autodinamita por la acción de la guerra sucia o por conflictos internos o por cuestiones internas. ¿Hasta qué punto todo ese esfuerzo que pusieron en destruir a Podemos fue eficaz? ¿O hizo mella? Yo creo que ha sido eficaz de todas las maneras, en el sentido de que se consigue el objetivo principal, que ya no atañe solo a Podemos, sino que atañe a un cambio de gobierno en ese periodo de 2015 a junio de 2016, por el que el Partido Socialista también quiere aislar a Podemos, quiere aislarse de Podemos. Esto es más importante, ¿no? Porque el Partido Socialista, como cualquier partido político, siempre va a querer aislar al que le quita votos, ¿no? Pero aislarse de ellos significa, en ese caso, no escuchar, digamos, la lógica racional que le dice: yo puedo gobernar con esta gente. Quizá no atendiendo a sus proyectos de máximos, que fue la famosa la famosa rueda de prensa de Pablo Iglesias, en las que pedía el CNI, pedía los ministerios duros del Estado. Al final yo creo que ahí Iglesias identifica desde ese principio ese muro que hay en el Estado. Quizá no eso, pero el Partido Socialista podía haber gobernado y habernos evitado tanto una repetición electoral como un gobierno fallido de Mariano Rajoy, en el que se siguen produciendo las lógicas de Estado intransigente contra Cataluña. Y ahí tiene un éxito rotundo, yo creo, el Estado. Pero es verdad. ¿En qué consiste ese éxito de la guerra sucia ahí? A ver, desde un ejemplo muy claro, que es el de Victoria Rosell, ¿no? Que es separar, digamos, a una de las cabezas más importantes que tienen desde el punto de vista de la judicatura dentro del proyecto. Esto es un ejemplo muy nimio, hasta la propia repetición electoral. Ellos consiguen generar, y esto se repite en todos los casos de lawfare en Latinoamérica, consiguen generar en el conjunto de la población una idea de son todos iguales. Que desde tu pregunta yo entiendo que también hay un cuestionamiento, que es si realmente lo son. Y es muy lícito pensar que una vez metido en el juego electoral, tú te conviertes ya en algo equiparable, que solo te mueves, digamos, por el interés electoral. Pero es que aquí ya da igual, y yo creo que esto tiene que quedar claro, si, por ejemplo, si los dirigentes del Procés son unos oportunistas, o si Podemos saltó la banca sin tener un plan claro. Da igual, no se puede llevar a cabo un tipo de espionaje de este tipo en términos de derecho, pero si lo queremos también, pues en términos éticos, etcétera, etcétera. No se puede. Entonces, hay que esperar, desde ese punto de vista, a que Podemos caiga por sus propios errores. Ahora, volviendo a la pregunta original, ¿habría caído Podemos en sus errores y no habríamos llegado, digamos, a una renovación de los cauces políticos? No habríamos... Sí, probablemente, pero es que no es eso de lo que trata la cuestión. La cuestión es si desde los aparatos del Estado se puede manipular, aunque sea por una pequeña posibilidad de que se lleve a cabo, vamos a decirlo en términos grandilocuentes, una revolución democrática. Yo ahí tengo, por ejemplo, la sensación de que ahora ya cualquier periodista, cualquier político, vamos, del espectro democrático, progresista, reconoce que ha habido una guerra sucia contra Podemos. Sí. O sea, ya se ha convertido como en un lugar común, decir, bueno, esta gente ha sufrido un acoso enorme. Pero en el momento, esto se vivió como las hemorroides, ¿no? En silencio y con muchísima soledad, ¿no? O sea, que ahora, bueno, cualquier… y el propio Podemos
no quería emitir el mensaje de que todo estaba podrido. Sí. De hecho, una de las tesis que cito en el libro, que no puedo comentar ahora porque no me acuerdo el nombre del autor de la tesis, que analiza todos los casos de lawfare hasta se queda un poco antes del caso Neurona, pero que analiza el impacto mediático. Él habla de cómo el mensaje de Podemos inicial es el de las manzanas podridas dentro de un cesto muy sano, ¿no? En el caso de la judicatura en concreto, ellos hablan de que hay jueces que prevarican, que hay jueces malos, pero que el sistema en su conjunto no tiene ningún problema. Claro, ellos tenían que jugar la baza de la gobernabilidad, y es verdad que en esas bazas es una línea muy fina, porque tú no te quieres poner en contra a todos los jueces de este país, no te quieres poner en contra a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de este país, porque también hay jueces progresistas y porque también hay policías progresistas que sabes que te pueden votar. Claro, ahora Podemos, o Pablo Iglesias en Canal Red, lo que no es lo mismo, pero se parece, están en una tesis completamente diferente. Esto hay que cambiarlo radicalmente porque los sistemas de elección de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, la propia, digamos, estructura del Ministerio de Interior, tienen todas esas dinámicas tan incrustadas que sin un cambio radical no se van a poder solucionar. ¿Qué te parece la evolución del PSOE a la hora de hablar de estos temas? Desde esta época que está destapándose ahora de la policía patriótica hasta la carta del hombre profundamente enamorado y la retirada. ¿Cómo ha ido evolucionando el discurso del PSOE con respecto al Estado profundo, la justicia? A ver, siendo optimista, yo quiero creer que es una cuestión generacional y que el PSOE va a tener, digamos, que también hacerse cargo de su pasado y para llegar a lo que parece que es su objetivo, que es evitar esto en el futuro, ¿no? O sea, se tendrá que hacer cargo de tanto de la guerra sucia de los GAL que hemos mencionado, como de cuestiones de omisiones como este último arreglo para la configuración del Consejo General del Poder Judicial. Pero también es un partido que siempre juega a dos bazas, ¿no? y a dos cartas. ¿Esto significa que ellos no hayan aprendido? Yo creo que Pedro Sánchez ha aprendido de esta cuestión, porque de hecho lo está sufriendo en sus propias carnes. Es muy difícil que no aprenda, y lo que venga después del PSOE va a tener que vivir con ellos si no se producen esos cambios que reclamamos, que parece además una cuestión de no, hay que cambiar las imágenes, las ideas. No, hay que cambiar la ley de seguridad ciudadana, hay que cambiar la ley de prensa, hay que cambiar la ley de secretos oficiales. Son cosas que se pueden hacer por la vía legislativa. No es un desideratum de tenemos que ser todos mejores. ¿Hay de qué países podemos aprender en materia de transparencia? En cuestión de prensa, ya la Directiva Europea de Prensa avanza bastante sobre lo nuestro, y en cuestión de secretos oficiales es que todos los países tienen un sistema de prescripción de los secretos oficiales. Es verdad que hay materias que se mantienen reservadas, pero también se pelea en esos países para que no se mantengan. Pero estamos hablando de una prescripción de 20 años a 50 años. Y en Estados Unidos, digamos, que es un país que uno de los países que más ha practicado la guerra sucia, todos esos dosieres prescriben y se pueden conocer, porque al final conocerlos es para los historiadores, para el público general y para los periodistas también, que nos dedicamos, digamos, a poder conectar el pasado con el presente. La ley de secretos oficiales de España es que tiene muy pocos parangones con las leyes, digamos, de los estados de nuestro entorno. Si por nuestro entorno entendemos Marruecos, pues es verdad que estamos ahí a la par, pero si por nuestro entorno entendemos
Francia, Reino Unido, Italia, como se suele hacer en otras materias económicas, etcétera, pues se pueden aplicar desde ya ese tipo de ejemplos. Y ya lo último que te iba a preguntar es Villarejo. Ese hombre. Villarejo, yo creo que como todos nos queremos imaginar, es un personaje bastante de novela. Sirve para conectar varias épocas. Villarejo, él está metido, aunque sea tangencialmente, en el momento de la Guerra Sucia en el País Vasco. Él conecta con personas importantes de interior en ese momento y luego lleva a cabo tiene una trayectoria que de alguna manera sí que cumple con los ciclos que hemos vivido, ¿no? Porque desde mediados de los 90, cuando ya se supone que se dedica solo a la actividad privada, ahí hace una incursión en la que conecta con Baltasar Garzón porque hace una serie de informes sobre él, etcétera. Bueno, desde esa época se dedica al empresariado. Y ahí digo que conecta porque es como esa España que se construye, digamos, metiendo a todos esos cadáveres en el armario. Y vuelve a estar en primera línea, a pesar de un montón de actividades que no vamos a contar porque se nos acaba el tiempo, pero vuelve, digamos, en ese momento de la policía patriótica, ¿no? O sea, y yo creo que es un buen modelo para novela de, llámese Vázquez Montalbán o llámese el escritor o la escritura del futuro que haga el análisis en términos de novela negra de esta época. Vuelve y al final se convierte en la época de las redes sociales en una especie de meme o en una especie de figura que aglutina todo lo que entendemos ahora que es nuevo, que no lo es realmente, pero que es nuevo en este modelo de guerra sucia o guerra híbrida, que esto también está ahora muy de moda con el tema del juez Aguirre, que es la espectacularización de todo. Y en ese sentido, pues Villarejo tiene todas las características para ser espectacular porque lo grababa todo y entonces él preconstituía un montón de pruebas y generaba su propio relato todo el tiempo. Esto, digamos, a nivel narrativo es muy interesante. Yo me he intentado no meter mucho en la historia de Villarejo, que ya está contada, ya hay algunos libros que la cuentan muy bien. Pero es verdad que al final el personaje es una especie de imán porque está en casi todos los fregados. Pues se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a todo el mundo por estar. Muchísimas gracias a Pablo. Está muy bien y a todos nos gusta enfadarnos con la Nueva España y criticar a la prensa canalla. Pero es todavía más divertido y más edificante apoyar a los medios de comunicación que tratan de construir una alternativa. Entonces, os animo a todo el mundo a suscribiros al Salto, que está peleando por llegar a los 10.000 suscriptores, y os animo a todo el mundo, por supuesto, como no, a estar el lunes apoyando la espicha Salva la Ruina de Nortes, que será en Oviedo, en el Manglar, con Ada Colau, y donde esperamos recaudar un montón de dinero para salvar a Nortes de la ruina y seguir contando este tipo de cosas con gente como esta. O sea que muchísimas gracias. Gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.